Muy buenos días para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga en gran manera. Yo, de forma personal, me alegro porque es un semestre más para ustedes. Todo esfuerzo, todo sacrificio tiene su recompensa. Y primero Dios y en el nombre de Dios, pues aprobar un semestre es parte de la recompensa. Y luego pues vendrán recompensas mejores. Los insto, los invito a que siempre ustedes pues no bajen la guardia, porque realmente el beneficio es personal, el beneficio es personal. Ejemplo, si Marvin no continúa, a nadie le hace daño Marvin, él mismo, y, y no está sirviendo de ejemplo para su descendencia, ¿verdad? Entonces, llegan las oportunidades, compañeros, llegan las oportunidades, se presentan las oportunidades, pero hay que prepararse académicamente para que cuando llegue esa oportunidad sea aprovechada, ¿verdad? Entonces, no es fácil estar aquí ya donde ustedes están, no ha sido fácil, es complicado, es difícil, hay que dejar muchas cosas, diversiones, paseos con la familia, atenciones a la familia, tantas cosas que uno deja, pero vale la pena, realmente vale la pena. Yo estoy seguro que muy pronto pues ya los vamos a ver a ustedes ubicados en buenos puestos, algunos de ustedes ya lo están, y eso es parte de la satisfacción de este sacrificio. No, yo estuve revisando porque no quiero que nadie se me vaya a quedar sin pendiente ahí que le califique alguna actividad, si la entregó en el tiempo correcto. He estado trabajando en eso. Déjenme decirles que no están, la mayoría no está mal en lo que es la zona. A los que más les falta, estamos hablando que deben de sacar 15 en esta evaluación de 20, ¿verdad? Para llegar al mínimo. Entonces, yo creo que sí se puede sacar 15 sobre 20, ¿verdad? Entonces, pero son pocos los que están en este caso. La mayoría está bastante bien. Si ustedes después, ¿Nos va a dar zona? sí, eso les iba a decir que ustedes tienen derecho a saber cuánto, ¿verdad? Después de la... Sí, sí. Yo ayer mandé el de la coyuntura, pero ya lo había calificado. Me pasé, se me fue por alto que era para ayer. Se le escapó ahí el tiempo. Bueno, vamos a hacer algo. Yo voy a darle la zona. Después de la clase se las puedo enviar así. No sé si la quieren personal o la quieren pública. Ustedes deciden, ¿no? ¿Cómo desean su zona? ¿De forma pública o de forma individual? Dígale. De Total, digo. de forma pública. Bueno, si es de forma pública, al terminar esta clase, por WhatsApp, yo se las voy a enviar. Por ejemplo, Erika, tanto, Dairi, tanto, Roxana, tanto, ¿verdad? Porque ahorita tendría que minimizar, buscarla, y ya la tengo ahí lista, hoy no me voy a preocupar. Bueno, haciendo algunas recopilaciones, el gran tema, digo gran tema porque es quien nos trajo a discutir tantos temas, y al revisar y hacer un vaciado, ustedes sí se dieron un montón de temas, sí se hicieron un montón de actividades, ¿verdad? Entonces, sí se aprovechó el semestre. Bueno, al final el aprendizaje así es, unos sabiendo más que otros, unos dedicándose más que otros, tal vez unos más desvelados que otros, unos se dedicaron más que otros, pero igual está el aprendizaje autónomo, donde uno pues decide si aprender mucho, bastante, poquito. Entonces es decisión muy personal. Ojalá que la mayoría pues haya decidido
aprovechar ahí todos los espacios e informarse aún más de lo que nosotros les dimos. Como les decía anteriormente, ustedes trabajaron el ciclo 8, no sé si ya se ve el programa ahí, compañeros. ¿Logran apreciar el programa? Sí, Lick. Muy bien. El ciclo 8, ustedes trabajaron con el curso conmigo, Políticas y Planeamiento Educativo. Y pues teníamos ahí que el curso proporciona al estudiante elementos conceptuales de la política y planeamiento y los aplica en análisis y diseños de planes de coyuntura y largo plazo. Todo ello con el propósito de formar conciencia sobre la necesidad de analizar, necesidad de discutir y proponer los cambios que se requieren a nivel superestructura en materia educativa. Se vieron 5 bloques, como ustedes se recuerdan, pero iniciamos con sociedad y cultura. Ese fue el tema general del bloque 1, sociedad y cultura. También socializamos lo que es en el bloque 2, significado del planeamiento de la educación en Guatemala. En el bloque 3, la planificación estratégica. Entonces ahí hacíamos mención de que es necesario implementar estrategias para poder trabajar en lo que es el planeamiento educativo, estrategias acorde a la realidad histórica del país. Y tenemos el planeamiento de la educación en Guatemala, que es el bloque 4, historia, un poco historia del planeamiento educativo de Guatemala, asimismo la coyuntura, y hoy vamos a trabajar un poquito sobre lo que son, ya hemos tocado un poco sobre los elementos de este proceso de la planificación, la clasificación de la planificación a nivel nacional, regional, departamental, municipal, local, ¿verdad? Y pues tenemos el plan, definición, tipos de planes, programas, proyectos, y ahí se cierra lo que es el curso. Asimismo, antes de hablar de este plan, tenemos ahí lo que es la sociedad y cultura, regresando, volviendo al principio. Y en la sociedad y cultura, así cerrando, porque este es un análisis, compañeros, ya les vamos a dar un espacio ahí para que ustedes también opinen. Tenemos en lo que es política y planeamiento educativo, ¿qué es una política? Bueno, yo de forma personal lo resumo que son las aspiraciones de un país. Esa es parte de la política. Aspiraciones que tiene el país. ¿Qué abarca esas aspiraciones? Simple y sencillamente, el conjunto de leyes, decretos, disposiciones, reglamentos y resoluciones que forman la doctrina pedagógica de un país y, por supuesto, fijan los objetivos de esta y los procedimientos necesarios para alcanzarlos. Dicho de otra manera, es el conjunto de aspiraciones, como les decía anteriormente. Eso es política educativa. Eso es. Ahora, cada gobierno tiene sus propias políticas, ¿verdad? Lástima que a veces un gobierno no le da seguimiento a las políticas, no que hace el corte, y ahí es donde se va rompiendo la estructura que ya se tenía, y hay que empezar de nuevo, y eso nos afecta. Asimismo, en cuanto a planeamiento, simple y sencillamente es la formulación de objetivos coherentes con la filosofía y política nacional. Ahí hablamos, al hablar de planeamiento nos podemos extender mucho y podemos encontrar a muchos pedagogos hablando con un concepto o una definición propia, pero a la vez que encierran y tienen en común que el planeamiento es la formulación de objetivos coherentes con la filosofía y la política nacional. Hablábamos acerca de ese planeamiento de país, ¿verdad? Y estamos hablando que tiene por objeto obtener una visión de conjunto e integración de los problemas y necesidades del país en materia de educación. Y, por supuesto, formular una política educativa coherente con el proyecto Política Nacional. Nos damos cuenta que tenemos lo que es el 2030. El 2030 es donde el año 2030, donde se pretende alcanzar los objetivos propuestos por la UNESCO. Y es que estamos hablando de los famosos ODS,
que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el número 4 hablamos acerca de la educación de calidad y ahí podemos saber que con esto de la pandemia, con estos desastres naturales, tiene que haber una reestructura en cuanto a este ODS número 4 que habla acerca de la educación de calidad, que son más de 196 países que tienen estos ODS, que son 17, y por supuesto entran en lo que es el planeamiento de la educación de Guatemala y entran en lo que es la política nacional de gobierno, ¿verdad? Entonces, tenemos asimismo los propósitos de estudio durante el curso, pues ojalá que ese propósito de formar conciencia sobre la necesidad de analizar, de discutir y proponer cambios, ojalá que se haya logrado. Ojalá que hoy haya conciencia o más conciencia, pues ya la había seguramente, sobre esa necesidad de analizar, discutir y proponer los cambios que se requieren a nivel superestructura en materia educativa. Somos parte del gremio profesional, somos parte del gremio ahí sí, de pedagogía o pedagogos y tenemos que hacer de una u otra manera nuestro aporte. Hablamos que no podemos excluir, cuando hablamos de política y planeamiento, no podemos excluir a la sociedad. Y es que la sociedad juega un papel importante, porque la misma es el conjunto de personas que se relacionan entre sí y de acuerdo a unas determinadas reglas de organización jurídicas y consuetudinarias y que comparten una misma cultura o civilización en un espacio, en un tiempo determinados, están ahí inmersas en lo que es la política y el planeamiento educativo. Entonces, sociedad, un conjunto de personas que se relacionan entre sí de acuerdo a unas determinadas reglas de organización jurídica. Eso es sociedad. Y conjunto y cultura, por supuesto, que nosotros pues tenemos un país pluricultural. Es el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, que caracterizan a una clase social y caracterizan a una época, ¿verdad? Entonces la cultura no es más que ese conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres. Por eso nosotros tenemos una diversidad cultural en nuestro país y eso es bueno realmente. Entonces Guatemala, pues tenemos las 4 culturas, mayas, garífunas, chincas y ladinos. Y tenemos nosotros que ese pensamiento social es anterior al surgimiento de la sociología como ciencia. Según la historia, quienes fueron los primeros que se detuvieron a pensar en la sociedad, simple y sencillamente los famosos griegos. Los griegos que nosotros si hacemos memoria, nos recordamos desde la primaria, nos recordamos de educación media, básico, diversificado, cómo hablábamos de los griegos, cómo hablábamos de los chinos, cómo hablábamos de Rusia, cómo hablábamos de los romanos, entonces, pero de los gringos, pero ahora estamos hablando que, según la historia, quienes fueron los primeros que se detuvieron a pensar en la sociedad fueron los griegos, ¿verdad? Entonces, interesante dato, ¿verdad? Porque los griegos llamaban a la sociología, ¿saben cómo? Filosofía social. Así le llamaban los griegos a la sociología, filosofía social. Bueno, ¿cómo definían los griegos la sociología? Como el conjunto de buenas relaciones entre quienes, entre los individuos. Y así nosotros podemos hacer mención del renacimiento que surge de las ciencias modernas, como por ejemplo la política, la economía, la sociología, y así podemos nosotros continuar hablando de tantas cosas. Pero ahorita vamos a tocar un tema y nos vamos a ir hasta la parte final, porque ya hemos hablado mucho sobre lo que es las estrategias, sobre lo que es el significado del planeamiento educativo de Guatemala, pero es necesario hablar de los programas, es necesario hablar de los proyectos, es necesario hablar de los planes, ¿verdad? Entonces ustedes, pues ya sabemos que hoy, gracias a Dios, tenemos una educación ya no centralizada, sino descentralizada, desconcentrada, regionalizada. Antes lo que teníamos que ir a hacer hasta la capital, pues ahora casi en su mayoría, pues la podemos resolver
desde la misma supervisión educativa, ¿verdad? Si mucho podemos llegar a una departamental de educación y se nos facilita el trabajo. Hablemos de esos programas, por ejemplo, en educación. Y aquí yo voy a dejar de compartir y necesito que ustedes enciendan su cámara, por favor. Enciendan su cámara, compañeros, y ya vamos a socializar. Casi que estamos acá haciendo una relación, una conclusión respecto a lo que es el tema de política y planeamiento educativo en Guatemala. Bueno, hablemos de esos programas educativos. Hay 5 para lo que es la educación. Ayúdenme ustedes. Número 1, un programa que se esté dando en materia educativa. Que ustedes Alimentación. Alimentación, muy bien. Número 1. Número 2. Útiles escolares. Útiles escolares. Número 3. Valija. Seguro médico, ¿no, licenciada? Valija didáctica. Ya vamos a tocar el seguro después. Alimentación, valija didáctica. ¿Qué más me dijeron? Gratuidad. Gratuidad. Ajá. ¿Qué más? Ya me mencionaron útiles escolares también, ¿verdad? 4 me han mencionado. Y el 5... Becas. El 5, ya vamos a hablar de esas becas también, pero en sí es el programa 5 que hace falta, que cuesta encontrarlo porque no es que tenga una cobertura así como tienen los demás, y es remozamiento. ¿En qué consiste el remozamiento? Es un programa más del Ministerio de Educación de Guatemala que consiste en verificar, evaluar el estado de los centros educativos y si hay necesidad de hacerle una mejora en lo que es infraestructura, entonces ahí entra el plan de remozamiento. Estamos hablando, compañeros, que hay centros educativos que se les ha dado hasta 75,000 quetzales en cuanto a remozamiento. Vean ustedes, será muy poquito, será mucho, dependiendo, ¿verdad?, qué es lo que vamos a hacer, pero hasta 75,000 quetzales incluye lo que es el programa de remozamiento. Adicional a estos 5 programas, alimentación, valija didáctica, útiles escolares, gratuidad y remozamiento, que son programas, tenemos también como parte del planeamiento educativo Guatemala lo que ustedes hacían mención. Ahí incluían las becas y así una serie de beneficios propios a los estudiantes. El seguro médico, que hace poco pues se hizo presente, pero lamentablemente ese seguro médico, déjenme decirles ustedes que vence en diciembre. Ojalá pues que quede fijo, y yo estoy seguro que el sindicato pues va a hacer lo posible, trabajando en conjunto con el Ministerio de Educación, de que ese programa quede para siempre, ¿verdad? Pero por el momento vence en diciembre. Eso es bueno ustedes, porque antes no teníamos esos 5 programas. Vean ustedes que entre el 16 y el 20 hay que entregar otra vez alimentos. Y eso es bueno porque yo sé que no es mucho, no alcanza para mucho, pero en algo se beneficia el estudiante, en algo se beneficia. Y por supuesto la familia porque no puede mamá cocinar ahí solo para el hijo que estudia, a ley todos van a comer, pero en algo se benefician y eso es bueno, ¿verdad? Los útiles escolares como parte de la estrategia de planeamiento educativo no es seguro, pero es probable que las clases ya no inicien en enero, sino que tipo febrero, tipo 7 o 15 de febrero, con la idea de que, si usted no me dejarán mentir que el programa útiles escolares nunca llega el 2 de enero a las escuelas. Bueno, realmente tendría que estar antes del 2 de enero, entonces ahí está el problema, ¿verdad? Entonces, por eso quieren trasladar para febrero, para el inicio del ciclo escolar, con la idea y la finalidad de que los programas estén a tiempo. Hablemos de esos proyectos. Entre el proyecto tenemos el famoso PEI. Ayúdenme ustedes, recuérdenme, ¿qué significa PEI? Es el proyecto educativo institucional, Lic. Exactamente, gracias Kevin. Ese proyecto educativo institucional es, ustedes, elaborar un proyecto educativo institucional es cosa seria. Es cosa seria porque requiere de integrar
toda la comunidad educativa, pues realmente, si vamos a hacer en un instituto básico, por ejemplo, un proyecto educativo institucional, si no lo tiene, hay que incluir desde el director, docentes, padres de familia, si hay OPF, porque ahí entra, es un proyecto más grande que un POA, es un proyecto educativo institucional que podemos manejar líneas de acción desde mediano, corto y largo plazo, es decir, manejar proyectos de 1 año, proyectos de 2 años, proyectos de 5 años, y probablemente hasta proyectos más a largo plazo, 10 años. En un proyecto educativo institucional, ahí van mini proyectos, es decir, podemos manejar 17 líneas de acción, 15 líneas de acción, 16 líneas de acción, y tienen que ir los plazos. Ejemplo, en nuestro centro educativo no tiene un centro de computación. ¿Cuándo lo podemos lograr? ¿Cuándo lo vamos a alcanzar? Yo creo que en máximo unos 3 años. ¿Cómo? ¿Qué actividades vamos a desarrollar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo se va a conseguir? ¿Dónde lo vamos a gestionar? Y esto empieza, y ese es un proyecto educativo institucional. Por supuesto, un proyecto educativo institucional debe tener misión, debe tener visión, debe tener objetivos claros, ¿verdad? Vamos con el POA. ¿El POA qué significa? Ayúdenme. Plan operativo anual. Ese plan operativo anual, pues, se hace en base al calendario que da el Ministerio de Educación, porque no podemos nosotros trabajar el POA ajeno a lo que es el plan operativo anual. Ese POA podemos trabajarlo, como les decía, en base a, y ahí van todas las actividades, desde el inicio del ciclo escolar hasta que se cierra, ¿verdad? Entonces ahí pues va cambiando entre uno y otro, van a cambiar las fechas, van a cambiar otras cosas porque hay innovaciones en los procesos educativos, pero el POA abarca 1 año. Tenemos lo que son, por ejemplo, los planes, la planificación. Una planificación, ustedes saben que hay un encabezado, que es la parte informativa, y tenemos luego una planificación, va con una competencia, va con un indicador de logro, va con sus contenidos, que los 3 contenidos son declarativo, procedimental y actitudinal. Y los indicadores de logros hacen la función como de una huella o un termómetro que nos permite ir diciendo si las competencias se están desarrollando y se están alcanzando, ¿verdad? Se están cubriendo. Entonces, al azar, estábamos hablando a lo largo del curso que cuando improvisamos y hacemos las cosas al azar, no nos sale nada bueno. Entonces es importante nosotros ir trabajando esa planificación también en base al POA, porque uno a veces planifica, pero no mira el POA. ¿Y qué pasa cuando no mira el POA? Uno incluye actividades en días donde vamos, según el POA, vamos a desarrollar otras actividades. Entonces ahí está el problema, ¿verdad? Entonces, todo lo que dije ahorita, créanme que el 70% está en evaluación, ¿verdad? Está en evaluación. Es poco lo que ustedes van a encontrar diferente. La Ley de Educación Nacional, por ejemplo, ahí nosotros encontramos los subsistemas de educación escolar. Encontramos los niveles, encontramos ciclos, grados y etapas. Nosotros encontramos en esta Ley de Educación Nacional, encontramos, por ejemplo, también todo lo que está en base. La Ley de Educación Nacional se fundamenta, por decirlo así, ¿en dónde? En la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿verdad? Solo ahí para ir cerrando, ¿qué artículos de la Constitución Política de la República de Guatemala comprenden lo que son los derechos de la educación? Bien, ¿ustedes? Del 71 al 81. Exactamente, ¿verdad? Entonces, lo que yo dije no está complicado y es un repaso. Así viene la evaluación, ¿verdad? La evaluación viene así. No si tanto preguntas así directas que usted me tiene que dar un nombre. No, vienen cosas que nosotros ya tenemos que saber, ¿verdad? Por ejemplo, si les viene en la Constitución, fácil para poder hablar. Momentos de la evaluación. La diagnóstica se hace al principio, se hace en medio o se hace al final de un proceso educativo.
Al principio. Al principio, ¿verdad? Entonces ya sabemos la diagnóstica, la formativa y la sumativa en qué consiste. Bueno, compañeros, yo les invito, gracias por todo, gracias ahí por la paciencia, gracias por conectarse. Y yo les invito a que ahorita que termine la clase, que ustedes vayan a su plataforma y vean el horario. Dios les bendiga y gracias por todo. Falta un minuto, alguien, no sé si quiere, ¿tiene alguna duda o ya cerramos? ¿No hay dudas? Ahí, solo califíqueme la tarea. Estamos ahí. Entonces, bueno, compañeros, entonces vayan a su plataforma ahorita para ver la hora, porque no recuerdo exactamente, pero ya va a empezar, ¿verdad? Entonces, bendiciones y fue un gusto El horario- saludarles. Ajá. El horario está de inicio a las 10:05 y se cierra a las 10:25. Tenemos un tiempo límite de 10 minutos para responder la evaluación. Muy bien, ¿verdad? Y entonces aquí, como ya hicimos el repaso, está fresco, ¿verdad? Solo es cuestión que ustedes vayan y trabajen. Bueno, Dios les bendiga. Hasta luego.